Pedir asilo en Estados Unidos y en Alemania implica procedimientos legales diferentes, ya que ambos países tienen sistemas de inmigración y asilo particulares. A continuación, te voy a dar una explicación detallada de las principales diferencias en términos de elegibilidad, procedimientos, tiempos de espera y sobre todo los derechos para los solicitantes en ambos países. 1. Bases legales para el asilo. En Estados Unidos está regulado principalmente por la Ley de Migración Nacional. Se otorga asilo a aquellas personas que tienen un miedo creíble de persecución en sus países de origen, debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o por opiniones políticas. En Alemania, el derecho de asilo estará garantizado en la Constitución de las leyes fundamentales. Además, se rige por la Convención de Ginebra sobre los refugiados y la normativa europea sobre el proceso de asilo, reglamentado en Dublín. 2. Elegibilidad y tipo de protección. En Estados Unidos, el asilo se concede a quienes pueden demostrar persecución o un temor fundamentado de persecución. También existe la posibilidad de recibir protección bajo la Convención de la Tortura, aunque este es un proceso separado del asilo. En Alemania hay varios tipos de protecciones. 1. Asilo político. Protección para aquellos que son perseguidos por motivos políticos. 2. Protección de refugiado. Para personas que temen persecución debido a los 5 motivos mencionados en la Convención de Ginebra. 3. Protección subsidiaria. Para aquellos que no califican como refugiados pero corren un grave peligro en sus países de origen. 4. Prohibición de deportación. Se concede a personas cuya deportación violaría derechos fundamentales, como el riesgo de tortura o de condiciones inhumanas en sus países de origen. Ahora hablemos sobre el proceso de solicitud. En Estados Unidos, los solicitantes pueden pedir asilo en los puntos de entrada, como en los aeropuertos o fronteras, o dentro del país dentro de un año de haber ingresado. Después hay que hacer una entrevista de miedo creíble. Si el solicitante no tiene una visa o entra de forma ilegal, se debe pasar una entrevista inicial para demostrar el miedo creíble de persecución. Si la entrevista es aprobada, se remite el caso a una corte de inmigración. Proceso judicial. En caso de una denegación de asilo en la entrevista inicial, el solicitante puede apelar ante un juez de inmigración. Si el juez falla a favor del solicitante, se concede el asilo. Si no, el solicitante puede ser deportado. Tiempos de espera. Este proceso puede tardar años debido al colapso del sistema judicial de inmigración que se presenta ahora mismo. Ahora en Alemania, el registro de solicitud. Los solicitantes deben registrarse primero en un centro de recepción inicial. Una vez registrado, se inicia formalmente la solicitud ante la Oficina Federal para la Inmigración y los Refugiados, el BAMF. La entrevista. Todos los solicitantes tienen derecho a una entrevista personal, donde deben explicar las razones de su solicitud y la persecución temida. La decisión. El BAMF toma una decisión basada en la entrevista y la evidencia presentada. Si se concede la solicitud, se otorga derecho de residencia. Si se deniega, el solicitante puede apelar ante un tribunal administrativo. Los tiempos de espera. Aunque el tiempo de espera puede variar, las solicitudes en Alemania suelen resolverse en un plazo de varios meses a un año, dependiendo del país de origen y otros factores. Ahora, 4. Derechos durante el proceso. En Estados Unidos, los solicitantes pueden solicitar un permiso de trabajo solo después de 180 días si su solicitud de asilo no ha sido resuelta para este entonces. Ahora, servicios. El acceso a los servicios sociales es limitado. Los solicitantes de asilo generalmente no reciben asistencia financiera ni médica, a menos que califiquen para programas de asistencia específica. Ahora, en Alemania, el permiso de trabajo, los solicitantes lo pueden solicitar a partir de los 3 meses, si el BAMF aún no ha tomado una decisión. Además, tienen derecho a asistencia social, alojamiento y atención médica básica desde el inicio de su proceso. Acceso a servicios. Los solicitantes de asilo tienen derecho a recibir asistencia económica y alojamiento en centros de refugiados mientras dure el proceso. Además, tienen acceso a atención médica básica. Punto clave 5. Aceleración o restricciones en las solicitudes. En Estados Unidos, bajo ciertas administraciones como la de Trump, hubo políticas para acelerar las deportaciones y dificultar el acceso al asilo, como el Protocolo de Protección a Migrantes, que obligaba a los solicitantes a esperar en México mientras se resolvía su caso. Algunas de estas políticas fueron revertidas bajo la administración de Biden, pero la situación sigue cambiando con las leyes migratorias.
En Alemania, en el marco europeo, existe el Reglamento de Dublín, que establece que los solicitantes de asilo deben pedir protección en el primer país de la Unión Europea al que lleguen. Si alguien llega a Alemania después de haber pasado por otro país europeo, Alemania puede devolverlo a ese país. Sin embargo, en ciertos casos, como refugiados sirios, esta normativa no siempre. Punto clave 6. Los resultados y las apelaciones. En Estados Unidos, si el asilo es concedido, el solicitante recibe una green card o una residencia permanente. Al cabo de un año, si se deniega, puede apelar a una corte federal, pero este proceso puede ser largo y costoso. También existe la posibilidad de ser deportado. En Alemania, si la solicitud es aprobada, el refugiado recibe un permiso de residencia temporal, que puede ser renovado y luego convertirse en residencia permanente. En caso de denegación, se puede apelar ante un tribunal administrativo y los solicitantes pueden recibir asistencia legal gratuita para ello. Ahora, un breve resumen de las diferencias. Tiempo de espera. El proceso de Estados Unidos tiende a ser más largo y complicado que en Alemania. 2. Los solicitantes en Alemania tienen más derechos y acceso a servicios durante el proceso de la solicitud en comparación con Estados Unidos. 3. Ambos países permiten apelar, pero el sistema judicial estadounidense tiende a ser un poco más congestionado. 4. Alemania ofrece varias formas de protección que ya hemos nombrado anteriormente, la subsidiaria y la prohibición de deportación, que no existe en Estados Unidos, donde el proceso es más rígido. Ahora quiero profundizar en los beneficios que puede recibir si solicita asilo en Alemania o en Estados Unidos. Estos son los siguientes. Beneficios de pedir asilo en Estados Unidos. 1. Acceso a la residencia permanente. Si se concede el asilo en Estados Unidos, el solicitante puede solicitar la residencia permanente o la Green Card después de un año de haber obtenido el asilo. Después de 5 años con la Green Card es posible solicitar la ciudadanía estadounidense. 2. Reunificación familiar. Los asilados en Estados Unidos pueden solicitar la reunificación familiar para traer a su cónyuge e hijos menores de edad que estén solteros en sus países natales. Esto puede ser una ventaja significativa si la familia del solicitante está en peligro en su país de origen. 3. Acceso a permisos de trabajo. Los solicitantes de asilo pueden obtener permisos de trabajo, aunque solo después de 180 días después de que se presentó la solicitud, si no ha habido una decisión. Una vez que se concede el asilo, pueden trabajar legalmente sin restricción en los Estados Unidos. 4. Las posibilidades de apelación. Aunque el proceso puede ser largo, los solicitantes tienen varias oportunidades de apelar. Decisiones negativas en las cortes de inmigración, con opciones de recurrir a instancias federales. 5. Acceso a programas de asistencia limitados. Una vez concedido el asilo, los asilados pueden acceder a ciertos programas de asistencia del gobierno, como Medicaid, seguro médico, y asistencia social. También pueden calificar para ayudar a la reubicación y programas específicos para refugiados. 6. Protección contra la deportación. Los solicitantes de asilo que están en Estados Unidos no pueden ser deportados mientras su caso esté siendo revisado, lo que les da cierta seguridad jurídica mientras esperan. Ahora, los beneficios de pedir asilo en Alemania. 1. Acceso rápido a la asistencia básica. Los solicitantes de asilo en Alemania reciben acceso inmediatamente a alojamiento, asistencia económica para cubrir sus necesidades básicas y atención médica desde el inicio del proceso. Esto contrasta con Estados Unidos, donde el acceso a asistencia es más limitado. 2. Permisos de trabajo más rápido. Después de 3 meses desde la solicitud de asilo, los solicitantes en Alemania pueden recibir un permiso de trabajo si aún no se han tomado una decisión sobre su caso, los que les permiten integrarse más rápidamente en el mercado laboral. 3. Acceso a la educación. Los menores de edad solicitantes de asilo tienen derecho a asistir a la escuela en Alemania y los adultos también tienen acceso a programas de formación vocacional o clases de idiomas subvencionadas por el gobierno, facilitando la integración en la sociedad. 4. Diferentes formas de protección. Además del asilo político y la protección de refugiados, Alemania ofrece formas adicionales de protección como la protección subsidiaria para personas que no cumplen con los requisitos de refugiados pero corren peligro en su país y la prohibición de deportación en caso de riesgo o tortura o condiciones inhumanas en su país de origen. 5. Rápido acceso a la residencia permanente. Tras recibir asilo o protección subsidiaria, los asilados en Alemania obtienen un permiso de residencia temporal. Después de 5 años pueden solicitar la residencia permanente, dependiendo de su estatus y su nivel de integración, como el aprendizaje del idioma alemán. 6. Reunificación familiar. Los asilados en Alemania también tienen derecho a la reunificación familiar. Aunque las políticas pueden variar dependiendo del tipo de protección que reciban,
para ellos con su estatus de refugiado. La reunificación familiar suele ser más rápida y sin necesidad de demostrar ingresos o vivienda suficiente. 7. Acceso a la ciudadanía alemana. Después de 8 años de residencia legal en Alemania, los asilados pueden solicitar la ciudadanía alemana, que puede reducirse a 6 años si cumplen con ciertos criterios de integración, como un buen dominio del idioma. Punto 8. Beneficios sociales completos. Los refugiados reconocidos en Alemania tienen derecho a beneficios sociales plenos, como asistencia económica, seguro médico completo, vivienda y acceso a otros servicios públicos, como los tienen los demás ciudadanos alemanes. Resumen de los beneficios claves. En Alemania ofrece un acceso más rápido y amplio a los beneficios sociales, alojamiento, asistencia económica, atención médica y educación desde el inicio del proceso, lo que facilita la integración que los solicitantes de asilo. En Estados Unidos ofrece una posibilidad de obtener la residencia permanente y la ciudadanía más rápidamente tras la concesión del asilo, lo que proporciona estabilidad a largo plazo. En Alemania los solicitantes tienen acceso a más formas de protección, como la subsidiaria y la prohibición de deportación, y el proceso de integración laboral es mucho más fácil. Amigos, espero que este video informativo les haya ayudado a entender un poco más y a tomar la mejor decisión para usted y para su familia. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.